Bueno, vamos a hablar del contrato de compraventa. ¿Les aparece la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. No sé si a esto era lo que se referían la semana pasada con la pizarra. ¿Algo? Sí, dice. Sí, profe, más o menos. Sí, profe, nos facilita de todas maneras esa información. Muchas gracias. Súper, profe. Unos temas que pues va a ser más fácil que hayan diapositivas ahí. Igual estas diapositivas están en el aula virtual. Bueno, vamos a hablar sobre el contrato de compraventa. ¿Quién me ayuda leyendo este artículo? La definición. Sí. Yo, Artículo profe. 8.18. Es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Nuevamente. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Ok. Entonces, si ustedes miran la definición, o sea, en este contrato, una parte se está comprometiendo a entregar una cosa y la otra a pagar por esa cosa. ¿Ok? Esa es la compraventa. Entonces, fíjense que el precio se paga en dinero. Me imagino que ustedes habrán escuchado la permuta. Sí, profe. ¿Qué entienden por permuta? ¿Qué creen que es eso de permuta? Un cambio de un bien por otro, equivalente, mayor o igual o menor. O Depende sea, del un negocio. trueque. En palabras más castizas, un trueque, según lo que dice Mateo. ¿Quién más? Profe, pero que no necesariamente tiene que ser en dinero, sino puede ser por otro objeto. Profe, puede ser una permuta también por un servicio, ¿no? O una Bueno, cosa por un servicio. miremos qué dice aquí el 1850. ¿Quién me ayuda con el artículo? Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Nuevamente. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Ok. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que sea un poco más fácil la comprensión de cuando estamos frente a compra-venta y cuando estamos frente a permuta. Digamos que X vende un vehículo. El vehículo vale 10 millones de pesos. Y le va a comprar el vehículo. Entonces el comprador, que en este caso es Y, le dice, yo no tengo los 10 millones de pesos en efectivo, en dinero. Le entrego una moto Profe, que se le fue el vale audio. 6. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Hasta allí se le escuchó, profe, hasta allí. Repito nuevamente. X va a vender un carro que vale 10 millones. Y Y no tiene los 10 millones en dinero efectivo. Entonces Y le dice, yo le entrego una moto que está valuada en 6 millones de pesos y 4 millones en efectivo. 6 millones en la moto y 4 en efectivo. En ese caso, estamos frente a una permuta. ¿Por qué? Porque la moto con la que se está pagando parte del precio del carro es más que lo que se está entregando en efectivo, en dinero.
En el mismo ejemplo, si la moto vale 4 millones y se entregan 6 millones en efectivo, estaríamos hablando de compra-venta. ¿Cuál es la clave aquí? Siempre hay que mirarla desde los zapatos del vendedor. Siempre. Entonces, si el que está vendiendo recibe como parte del precio otra cosa, y esa otra cosa que recibe no es superior a lo que recibe en dinero, vamos a hablar de que es una venta. En el mismo ejemplo, si la moto vale 5 millones, a ver, Jonathan Quintero, si la moto vale 5 millones y dan 5 en efectivo, ¿ahí sería compraventa o sería permuta? Permuta. Sería compraventa, porque la permuta es si No la supera cosa el valor. es No superior supera. al dinero. ¿Ok? Gracias, profe. Es que tengo mi internet como intermitente. Gracias. Entonces, ahora, si la moto valiera 5 millones, un peso, ahí sería, entonces, una permuta. ¿Dudas? ¿Pregunta? Profe, me enredé otra vez, qué pena, discúlpeme. Se me enredó la piola con eso, ¿me puede explicar otra vez? Sí, Qué profe, qué pena, lo último que explicó. Sí, qué pena. Si Profesor, sí, buenas el noches. que está pagando, si el que está pagando entrega una cosa que no es más que el dinero, es una permuta. Que no es más que el dinero, es una compraventa, perdón. Como en el ejemplo, la moto vale 5 millones y se entregan 5 en efectivo, el valor de la moto no está superando el efectivo, el dinero en efectivo. Entonces ahí estamos hablando de una venta. Pero si la moto valiera 5 millones, un peso, 5 millones 500, 6 millones, y se entregara la moto más el dinero, ahí sería permuta, porque el valor de la cosa sería superior al dinero que se entrega. Entonces, si el valor de la cosa es superior al dinero que se entrega, estamos hablando de permuta. ¿Ok? Profesor, Esto como buenas un noches. trabalenguas. Esto como un trabalengua. No es fácil, o sea, pareciera algo sencillo, pero a veces no es tan fácil de entenderlo. Dime, José Osvaldo. Es que usted dijo algo que desde el punto de vista del vendedor no entendí ahí. Que vas a mirar siempre la compraventa. Tú vas a decir, bueno, si se está entregando una cosa y se está entregando dinero, va a ser una u otra, ¿verdad? Dependiendo el valor de la cosa con la que se está pagando. Pero siempre hay que analizarlo desde la óptica del vendedor. Porque como lo dice la definición del 1849, él está entregando la cosa y el otro está pagando el precio. Entonces, en el caso, o en el ejemplo que coloco del carro que están vendiendo y que están recibiendo como parte del precio una moto y un dinero, no lo pueden ver desde la óptica del que entrega la moto, sino de la óptica desde el que está vendiendo el carro. Ahí sería por el valor, ¿cierto, profe? Pero, ¿cómo vas a determinarlo? Si el que está entregando la moto dice que la moto vale, de los 10 millones que está pagando, la moto vale 6 millones, es superior a lo que se está entregando en dinero. Ahí es permuta. Hablamos de la permuta solo si la cosa con la que se paga parte del precio es más que el dinero. Mírenlo que el vendedor no va a comprar huevo para vender huevo. Nunca, bajo ninguna óptica. No necesita la persona ser comerciante. Si una persona compró el vehículo, por ejemplo, el vehículo que está vendiendo en 10 millones, lo compró en 8 o 9
y lo va a vender en 10, lo que quiere es recibir su dinero, el precio de esa cosa. No es que va a decir, yo voy a venderlo por 10 y entonces a cambiar lo que me den otro carro que valga 10. Nadie aplica esa lógica. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Voy a poner otro ejemplo. Mateo tiene su carro bien engallado y tiene unos rines de lujo que le gustaron a Jorge. Entonces Jorge le dice, venga Mateo, véndame los rines de su carro. Yo le pago, le entrego los rines de mi carro que valen menos que los suyos y le devuelvo efectivo. Entonces, los rines del carro de Mateo valen 2 millones de pesos. Porque son unos rines de lujo. Y los del carro de Jorge valen 1.200.000. Entonces, Mateo se ve tentado a hacer el negocio, le suena la flauta, porque no solamente va a quedarse con unos rines que no van a ser de pronto tan costosos o tan de lujo como los que él tenía, pero son unos buenos rines, también le gustan, y le queda una platica de más, porque va a recibir los rines y va a recibir 800.000 en efectivo. Pero si Jorge le dice, Mateo, venga, cambiemos pelo a pelo los rines. Usted me da los rines suyos y yo le doy los rines de mi carro. ¿Ustedes creen que Mateo va a hacer el negocio? No opera. Obviamente que no, porque ¿qué sentido tendría para Mateo vender los rines de él? ¿Sí? Entonces a eso es lo que los quiero llevar con esta definición, que la permuta no es cambiar una cosa por la otra, porque es que nadie lo piensa de esa forma, cualquiera que sea lo que se vaya a vender. La permuta, o hablamos de permuta desde el punto de vista legal, cuando se paga parte del precio de algo con otra cosa. Parte del precio, no la totalidad. Porque si Mateo no está vendiendo los rines de su carro, o digamos que le interesa venderlo, pero le dice Jorge, los rines suyos valen 2 millones, los míos también valen 2, cambiemos. Mateo va a decir, yo como que, ¿por qué los tengo que vender? ¿Para qué? No voy a tener ningún beneficio, yo me quedo con los rines que tengo. ¿O no? ¿No pensarían así? Y no necesariamente eso tiene por qué significar que Mateo sea comerciante, ¿no? O sea, no está solo ligado al comerciante. Cualquier persona que va a vender una cosa no va a querer recibir el precio de esa cosa que está vendiendo en otra cosa totalmente. Va a aceptar recibir otra cosa como parte del precio, no como la totalidad del precio, como una parte. De ahí entrará entonces si lo que reciba en el pago del precio con esa otra cosa, si va a valer un 60, un 70, un 80, ya eso es otra cosa. Pero va a querer recibir parte del precio, no la totalidad. Entonces, por eso, no podemos entender que la permuta es cambiar una cosa por otra, porque eso no es la permuta. Eso se llama trueque. Dime, Martín. Levántate la mano. Es que quedé un poco confundido con lo de, justamente estaba pensando en el hecho del trueque directamente de ese intercambio, pero es decir, si, de igual forma, si yo le paso a la persona, si la permuta me permite cambiar por ejemplo, en lugar de darle plata en efectivo, le doy una parte en el carro, le doy una parte en efectivo y la otra se la doy con el carro. ¿Eso en últimas no viene a ser también como un intercambio? No, porque es que tú no estás vendiendo tu cosa para recibir otra.
que tú como negociante dices de la abogada del sombrero y como está la situación económica, yo prefiero entonces recibir la otra cosa que me sirve y recibir un dinero. O sea, hay que mirarlo bajo esa óptica, no Como bajo un la ensime. óptica de un intercambio o de un trueque. Ahora, ¿por qué se daba el trueque? A ver, échenle un poquito de cabeza. ¿Por qué se daba el trueque en las comunidades indígenas? Porque no tenían moneda de cambio. Exactamente. Como no había un sistema de cambio por moneda como lo tenemos hoy, era difícil establecer un medio de pago diferente a recibir otra cosa. Pero desde que existe el dinero, nadie va a querer cambiar pelo a pelo algo. Porque Profe, el que está inclusive, vendiendo la cosa quiere que le paguen el precio. Y fíjense la definición. Cuando yo estoy vendiendo algo, voy a entregar la cosa, ¿sí? Estoy transfiriendo la propiedad para que el otro me entregue un dinero que se llama precio. Ese es el sentido de la compraventa. Pero la compraventa como tal busca es obtener un dinero a cambio que se llama el precio. Dime, Alejandro. Profe, una preguntita ahí al respecto. Diríamos que en el Código Civil existen, digamos, como dos líneas frente a lo del tema de la permutación, porque revisaba el artículo 1955 y define la permuta, que dice que la Sí, permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. O sea, exacto. estaríamos hablando aquí frente a la venta, que es lo que nos está explicando el profe, algo totalmente diferente a esta que trae el artículo 1955. Sí, pero entendiendo que la permuta es, o al diferenciar la permuta de la compraventa, es que parte del precio se está pagando con otra cosa. Pero hay que mirarlo desde la óptica del vendedor. Es que el que vende no va a querer entregar una cosa y recibir otra a cambio, pelo a pelo. Okay. Nunca va a querer eso. Así no sea comerciante. O sea, no se necesita ser comerciante para tener eso así claro, ¿vale? Dime, Edgar. Listo, doctor, sí, señor. Edgar, estaba levantando la mano. Sí, mi doctor, buenas noches. Qué pena. Doctor, una preguntita, yo tengo una duda. Resulta que en las bombas Terpel, ahí, no sé si a todos nos ha pasado, pero a mí en lo personal me ha pasado ya varias veces, donde da uno el número de cédula y le acumulan una serie de puntos, ¿sí? Entonces, casualmente Programas aquel de día... fidelización. Millas, son millas. Sí, exactamente eso, acumulación de millas. Gracias. Entonces, me dio curiosidad porque estoy con una camioneta de la entidad que es oficial. Precisamente allá se tanquea, pues, en la cadena Terpel se tanquea en cualquier zona de Bogotá. Tienen convenio, X entidad. Pero me encontré algo muy curioso. Me decía pues como la niña me decía, me dijo, hágame un favor, regálame su número de cédula. Yo le dije, mi número de cédula es eso. Entonces salió por allá otra muchacha y dijo, no se puede porque resulta que eso es prevaricato. Es decir, llenar con un carro de una entidad oficial y pedirle, usted estar pidiendo, es decir, o sea, mi pregunta es, ¿ahí está uno cometiendo prevaricato de verdad? No creo. ¿O sí? O sea, mi pregunta se la paso a usted. Muy respetuosamente Podría, y doctor. quizás el enfoque que le dio la empleada fue que en ese caso las millas o los puntos tenía que acumularlo de la entidad, ¿sí? Y que al no cargarse a la entidad, que es la que finalmente va a pagar la gasolina, se podría estar, digamos, como que robando a la entidad. Palabras más, palabras menos es lo que quizás esa empleada intentó transmitirte.
perdón, eso es, Ya no yo no sé, yo no lo veo de ese punto, pero respeto, sí, Sería porque es fácil, que yo lo veo fácil de otro hacer ese punto. Si yo análisis de llego la con mi carro y empleada. tanqueo y me piden los puntos, señor. Sería fácil el análisis de la empleada si el carro tiene los logos de la entidad, pero si es un carro común y silvestre que pasa como un carro particular, no tendría por qué decir eso. Pero si lo dijo, No, debe ser porque porque tiene los logos de la entidad. no tiene los logos de la entidad porque precisamente son carros oficiales, pero de la parte de protección. Estamos hablando estamos hablando de los altos dignatarios, ¿sí? Donde usted llega y son Toyotas de alta gama, donde usted va y tanquea, sí, hágame el favor, full, ¿qué clase de gasolina? Extra, por decirlo algo, sí, si son totalmente nuevas. Sí, que esa es Pero la política de la entidad, porque pero al no momento se de ir a lleva hacer ningún el pago, logotipo. pero porque al momento de hacer el pago me imagino que tiene una forma de identificar para que le carguen la cuenta a la entidad. A través de un chip, Pues lógico, claro. es con cheat, Doctor, es con cheat. Eso doctor, se hace disculpe. a través de cheat. Sí, Es número de que cédula. el delito que dice el compañero que se configuraría no es el prevaricato, es el peculado. Pero peculado, ¿por qué? Es que lo que yo no entiendo es eso. Si uno, es decir, Es que si el yo llego con el prevaricato carro y es otra cosa. El dice, peculado es número de apropiarse cédula, ¿por indebidamente qué? de recursos del Estado. Es que el prevaricato se predica de un funcionario público que toma una decisión Perdón, digamos, eso, emite una perdón prohibición. que lo interrumpa, es que eso es un contrato del Estado, más no es que No, yo por me eso, pero es que el esté... delito ¿Me no es entiende? Por eso, prevaricato, pero es es que peculado. los puntos serían, o las reglas, que quizás es lo que no dijo la empleada como tal, las reglas de ellos dentro de ese contrato de fidelización de la empresa con el cliente en general, debe ser X requisito. Entre eso que sean personas naturales o que sean personas jurídicas, y si son personas jurídicas, entonces que no sean entidades públicas, me imagino yo acá, ¿sí? Algo así debe ser a lo que se refería la empleada. Pero entendería que la funcionaria de la gasolinera lo que quiso transmitir es que la actuación no estaba bien porque no estabas pagando con los recursos de tu bolsillo. Porque al final no le interesa a la empleada si el carro está a nombre tuyo o no. Porque creo que eso no debe ser requisito. Porque tú puedes ser poseedor del carro, la tarjeta de propiedad no está a nombre tuyo, pero tú eres el que paga los impuestos, tú tanqueas el carro de tu bolsillo, tú eres el poseedor del carro, y eso no sería causal para que no te pudieran acumular esos puntos. Entonces, a lo que se refería, independientemente del tipo penal que sea, peculado o lo que sea, independientemente de eso, lo que la funcionaria te dice es que en ese orden de ideas, cuando no está, digamos, saliendo del bolsillo del que está tanqueando, es un acto que no debería hacerse. En esa lógica, tiene la razón ella. Porque no está saliendo. Entiendo. Independientemente si el carro es tuyo o es de una entidad, de una empresa, que sea. Es fácil determinarlo cuando no se está pagando de una vez en efectivo. O sea, si tú pagas con una tarjeta de débito o en efectivo, al de la gasolinera no le interesa a nombre de quién está el vehículo. Si es una entidad pública, si es una empresa privada, si el carro es de un particular. Ahora, pero mire, ahí, ¿en qué le afecta eso a la empleada de la gasolinera? Los puntos no salen del bolsillo de ella, ¿sí? De pronto tú pensarás eso, ¿no? Podría ser como queda registrado cuando le hacen la acumulación de los puntos, quién es el propietario, y va a aparecer que es una entidad. Entonces de pronto se puede meter en problema el funcionario y le va a decir, oiga, ¿usted por qué le cargó los puntos si ese vehículo pagó a través de un convenio que tiene con tal entidad? No pagó de su propio bolsillo, ¿sí me entiende? Puede ser por eso. Perdón, doctor. ¿Y por qué, por lo menos, porque ahí eso van todos, por lo menos yo tanqueo así, mi carro particular también lo tanqueo ahí en la Javeriana, ¿sí? Porque el combustible es más económico y todo. Eso yo creo que más de uno lo esa es la más barata de la ciudad. Pero, exactamente. Y yo veo que llegan carros de la policía con logotipo, ¿sí? Y de entidades, porque hay convenios con el Estado.
y a ellos también les piden y ellos apuntan o sea, les apuntan ahí los puntos, bueno, en fin. De pronto ¿sí? debe ser que no Entonces, le yo veo caíste ese bien en la fenómeno, vida. entonces, ¿por qué? Sí, o sea, debería ser o todos en la cama o todos en el suelo. O sea, es como una cosa ilógica. Aunque eso a la larga de esos puntos, pues eso como que nunca lo reclama, ¿no? Debe ser que no Perdón, hallaste perdón, gracia. compañero, yo quería hacer un aporte. Lo que pasa es que el tema de los puntos también tiene cierta relación con unos temas fiscales. Por ejemplo, yo he tenido casos, un caso particular que me pasó alguna vez, una señora que trabajaba en los servicios generales, la mandaban siempre al Carulla que quedaba en la esquina de la oficina a comprar y pues la señora siempre daba su número de cédula para los puntos y para reclamar cosas. Y de repente le llegó un requerimiento de la DIAN pidiéndole la explicación de que cómo hacía ella para hacer compras, no sé, les voy a poner cualquier ejemplo, por 50 millones y su salario anual era de 15. Entonces, digamos que esas figuras de los puntos son muy utilizadas también de manera fiscal para hacer un rastreo de los gastos de las personas naturales. Entonces, a veces, incluso diría yo que la persona que te hizo la aclaración, pues de pronto lo que dice el profesor es cierto, no le caíste bien o algo así, pero en teoría, ese tipo de eventos en los que uno suministra su número de documento en el metro, en el Jumbo, en ese tipo de supermercados, ellos reportan esa venta a nombre de esa persona. Entonces, digamos que yo diría que podría tener alguna relación en el ejemplo que Cualquier estás poniendo. establecimiento por la facturación. Claro, porque en este caso, pues no está a nombre tuyo la venta, pues no tendrías derecho al programa de fidelización, diría yo. Es decir, que están vendiendo datos de la gente. Ah, eso sí es clarísimo. Por ese lado no estaba abrochado. O sea, eso sí se los digo porque No, ya, pero no y no es uno, necesariamente que sino vendan son los varios datos de la gente. los que han llegado. O los imponen de alguna forma. Desde el 2020 se implementó la facturación electrónica. Se supone que esa es una herramienta que tiene la DIAN para evitar evasión, que la gente haga la evasión. Entonces, lo que dice Karen es muy cierto. Al pasar el número de cédula queda como si la persona estuviera pagando de su bolsillo. Al final te hizo fue un favor la persona. Eso pienso, le hice un favor. Te hizo un favor porque después lo que dice Karen es verdad. Van a decir, si usted se gana 50 pesos al año, ¿cómo así que acumuló 60 más? Para evitar pagar. Y si eres funcionario público, te pongan el quiebre por ahí. Te van a decir, ¿qué está haciendo que recibió o tiene requerimiento de la DIAN porque aparentemente tiene ingresos superiores a lo que es el sueldo suyo? ¿Sí me entiendes? Al final te hizo fue un favor. Sí, doctor. Ok, gracias. Listo, Gracias, entonces quedó doctor. claro compañero. la diferencia entre cuando hablamos de la compraventa y cuando hablamos de la permuta. Sí, profe. Lo digo porque de pronto en el parcial puede aparecer esa pregunta. Bueno, ahora miremos de la capacidad para hacer el contrato de compraventa. ¿Quién me lee el 1851? Yo se lo leo, profe. Artículo 1851, capacidad. Son hábiles para el contrato de ventas todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato. Entonces, ¿quiénes son las personas inhábiles para celebrar un contrato? Menores de 18 años. Un menor de edad. De 18 años. Entonces, cualquier persona mayor de edad puede celebrar el contrato de compraventa. A ver, antes de ver el siguiente artículo, tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que estaría prohibido la compraventa entre padre e hijo? No, porque son personas naturales normales. Y si tienen la mayoría de edad, uno. Es nula, profe, porque se puede simular una venta de un bien. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. De que existan soportes de la compra y venta, no hay problema.
A ver, el 1852. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Es nulo profe. el Venta contrato de entre venta. cónyuges. Dale, Lady. Venta entre cónyuges y entre padre e hijo. Es nulo el contrato de venta entre cónyuges no divorciados y entre el padre y el hijo de familia. Nota, la expresión que se encuentra entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia Pero leíste, C-058. fue en otro lado y no en la diapositiva. Es nulo entonces el contrato de venta entre el padre y el hijo de familia. ¿Qué significa eso? Que si el hijo no se ha emancipado, o sea, hablando Salido de castizo, la custodia. si el hijo es un bombril, entonces esa compraventa es nula. Es nula. No es que el hijo no pueda vivir en el Hotel Mama. La cuestión es que siendo Dependa mayor de edad, económicamente del mismo. todavía dependa económicamente del padre o la madre. Ahí es donde genera la nulidad del contrato. Pero si vive bajo el mismo techo y el hijo tiene su independencia económica, es decir, tiene su solvencia, se ha emancipado. El término de emancipación viene de esa libertad económica, ¿sí? De poder sostenerse, de ser autosostenible, de tener su propio patrimonio. Entonces, si ha alcanzado esa emancipación, la compraventa es válida. Porque si no, podría darse que si, pongamos un ejemplo, que si el padre tiene 3 hijos, el padre, pongamos que sea el nombre X, y los hijos sean A, B y C, entonces le hace una venta del inmueble al hijo B para dejar al hijo A y al hijo C por fuera. Cualquiera de los otros 2 hijos puede demandar por una simulación. Una simulación. Dime, Jennifer. Profe, buenas noches. Una curiosidad, si digamos la compraventa se hace con un hijo que ya está emancipado y el otro que depende económicamente aún siendo mayor de edad, ¿también queda nula o ahí cómo sería? Te entendí que en el evento ahí sería a los 2 hijos. Sí, señor, a los 2 hijos, pero digamos uno de ellos aún depende económicamente de sus padres y el otro no. Sería fácil tumbarla para el que no está emancipado. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es no hacer esa venta que a veces en algunas notarías recomiendan. Pero el notario recomienda, hágale la venta y se reserva el usufructo. Porque es que el notario es como un banco. Ellos van tarifando por todo. Entonces, una compraventa, una escritura de una compraventa le va a generar más ingresos a hacer otras figuras como por ejemplo el fideicomiso civil. El fideicomiso civil es un acto sin cuantía que no le va a generar los mismos ingresos al notario, entonces no lo va a recomendar. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que en esos casos donde no tiene el hijo la solvencia económica para demostrar que el contrato no es simulado, es mejor hacer otras figuras como la donación o como el fideicomiso civil. En el fideicomiso civil, lo que me dice el código es que debo establecer un plazo o condición. Profe, pero entonces el contrato no, perdón, la compraventa no quedaría totalmente nula porque uno de ellos sí está emancipado, o sea, sí es independiente. Cada uno compraría un porcentaje, lo cual no significa que no se pudiera demandar el porcentaje del que no tenía, del que no estaba emancipado. Sería fácil tumbarla. La recomendación, ese tipo de figuras no recomendarla. Ustedes como futuros abogados no recomienden esas ventas reservándose el usufructo, porque eso cualquiera presenta una demanda de simulación y el juez echa abajo la venta. Y la venta, ahí en este caso, como ponen en el ejemplo de 2 personas, se entendería que cada uno compró el 50% y en esa simulación echarían abajo la venta del 50% del que no estaba emancipado. Dime, Karen.
Profe, disculpa una pregunta. En el caso, es que tengo un caso particular, que el padre le vendió a los hijos, digamos, son 6 herederos, pero uno de ellos falleció. Y del fallecido hay un hijo. Se supone que inmediatamente pasa ¿cómo dice? La herencia a ese hijo. La herencia, O sea, el al derecho nieto, o sea, de sucesión el derecho de sucesión, pasaría al hijo, sí, o sea, claro. porque, y si digamos, si hacen la venta como la están planteando, digamos, el padre del fallecido hizo una venta, pero con el fin de que el nieto no pudiera heredar. Tocaría ¿También se demostrar puede si es caer? una simulación. Tocaría No, demostrar si es ok. una simulación. O Gracias. sea, es fácil demostrarla si el comprador es el hijo y el hijo no tiene su propio patrimonio. Pero en el Profe, pero ejemplo que entiendo. hablas de que el Sí, nieto o sea, se enreda más la pita. sí, lo que pasa es que, pues obviamente, digamos, es una casa, supongamos, y hay 6 herederos naturales del señor, ¿sí? Sus hijos. Pero de esos 6 hijos, uno falleció. Sí, entra a ocupar Del el lugar, fallecido entra a ocupar el lugar el el hijo. hijo. Ujú. Pero entonces, si realizaron Pero es una que no venta podemos con el hablar fin de de la que el hijo... sucesión, no podemos hablar de la sucesión. Mejor dicho, te voy a poner un ejemplo, a ver, porque yo creo que lo está enfocando mal la pregunta. Pedro es el dueño de la casa y Pedro tiene 3 hijos. Jesús, María y José. Entonces se muere María, pero María tenía un hijo, ¿sí? Entonces, el hijo de María, que sería Martín, va a ocupar el lugar de María. Pero ¿cuándo entra a ocupar el lugar de María? Cuando se muere Pedro. Pero si Pedro está en vida, María no tendría derecho a recibir nada, porque el derecho surge con la ocurrencia de la muerte del causante. O sea que mientras no se muera Pedro, puede tener esos 3 hijos, Jesús, María y José, y ellos no tienen derecho a nada todavía. Tienen derecho cuando se muera el viejo, no en vida. La herencia no se da en vida. Yo Pero como digamos que en propietario vida puedo hacer el con las señor cosas. hizo la venta. Por eso, en vida la persona puede hacer lo que le parezca con sus Claro, propiedades. con el bien. Puede venderla, hipotecarla, o porque, voy a poner un ejemplo que yo sé que de pronto puede generar un ¿Se la vende a los hijos, profe? Entonces, ¿por qué creen que el año pasado, hace como un año, cuando plantearon aprobar la hipoteca a la inversa, muchos de los llamados socialistas, de estos muchachos que están haciendo los paros, las protestas, las bloqueas, salieron a defender el derecho de la propiedad privada, diciendo que cómo así la persona puede hacer en vida con los bienes lo que quiera? Lo que quiera. El derecho le surge a los herederos cuando se muere, no en vida. Incluso cuando hay divorcios, los hijos no tienen nada que ver ahí. Los hijos no reciben nada. Cuando hay divorcio, hay liquidación de la sociedad conyugal. Y la sociedad conyugal solo es entre esposo y esposa. Ahí los hijos no tienen velas en ese entierro. El hijo nunca tiene derecho a recibir nada del padre, sino cuando se muere el padre. Entonces, en vida puede hacer con los bienes lo que quiera. Ahora, el ejemplo que yo estoy colocando de que si el hijo no se ha emancipado, realiza la compra, es fácil de tumbársela por el hecho de que no se ha emancipado. Pero si el hijo, como en el ejemplo que coloca, ese hijo que le compró sí tenía su patrimonio, ahí la venta es válida. Okay, aquí la norma dice cuando no tiene patrimonio, cuando no tiene cómo demostrar que tiene la capacidad económica para celebrar el contrato de compraventa. Ahí es donde la norma dice que se genera la nulidad de esa venta.
En ese caso, cuando no demuestra tener la capacidad. Y entonces si es un muchacho de 19 o 20 años que todavía vive con la mamá, apenas está empezando a estudiar, ¿cómo va a demostrar que tiene la solvencia económica para celebrar el contrato? A eso es lo que se refiere la norma. Pero si es un muchacho que ya tiene 25, 30, ya tiene trabajando, ya está trabajando, tiene un buen empleo y consigue un crédito hipotecario y el banco le presta y le compra, ese contrato es perfectamente válido. ¿Ok? Profe, perdón, una pregunta. Yo tenía entendido que para uno hacer, no sé cómo se diga, perdón si uso mal la expresión, como la demanda de simulación o la pelea a esa simulación tiene un tiempo. Si uno no la hace en ese tiempo, también pierde la posibilidad de anular el contrato. La norma habla de los 18 meses anteriores, de año y medio antes. Habla la norma. ¿Ok? Carolina. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta respecto al artículo que estamos hablando, que habla entre padre y el hijo de familia. Pero si se trata de un hijo de simple conjunción, ¿también se puede hacer? ¿Un hijo de qué? Hijo natural. Bueno, a ver, de pronto hijos naturales ya no existen. No, creo que esa ahora es simple conjunción, creo que se llama. No, se habla de hijos legítimos. No importa si fueron dentro de un matrimonio o fuera de un matrimonio. No importa, o sea, el hecho de venderle al hijo, no importa si el hijo es dentro del matrimonio o por fuera del matrimonio. Se tiene la calidad de hijo y son iguales. O sea, tienen el mismo derecho a haber nacido dentro de un matrimonio o por fuera de un matrimonio. Antes, hace décadas, se hablaba del hijo legítimo y del hijo natural, entendiéndose como hijo natural aquel que nacía fuera del matrimonio. Pero si ustedes se han dado cuenta... Bastardo. Exacto, pero si ustedes se han dado cuenta, ya hace unas cuantas décadas, el matrimonio ha ido como que pasando a un segundo plano. Las personas forman uniones maritales y no se casan y tienen hijos, ¿sí? Entonces, según como se manejaba antes, esos hijos fueran hijos naturales. Pero como ya la norma cambió hace muchas décadas, todos son iguales, todos son legítimos. Lo único que se tiene en cuenta es que haya sido reconocido por el papá y la mamá. Es lo único, más no si fue dentro de un matrimonio o no. Entonces, cualquiera que sea el hijo que le compre al papá, sea que sea el hijo del matrimonio o sea un hijo que haya sido fuera del matrimonio, la regla es la misma. Bueno, miremos el 1853. Ahí les aparece la pantalla, ¿no? Sí. Prohibición de Artículo venta 1853. de los establecimientos públicos por los administradores. Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias, salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente. Ok, yo creo que ahí es entendible, ¿cierto? De que el que está administrando unos bienes que no son de él, que son de un establecimiento público, pues no puede vender esos bienes. Sí, profe. Miremos el perfeccionamiento del contrato. ¿Cómo se da el perfeccionamiento del contrato de compraventa? ¿Quién me ayuda con ese artículo? Dice, artículo 1857, perfeccionamiento del contrato de venta. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes. Primero, la venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública. Segundo, los frutos y flores
los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción. Ok, gracias. Entonces, si nosotros miramos, para que se perfeccione el contrato de compra-venta, basta con dos cosas. Uno, que haya un acuerdo de voluntades sobre lo que se está vendiendo, ¿sí? Que han convenido en la cosa, y el precio. Solo esas dos cosas. Con la excepción de que cuando se habla de inmuebles, de que se está vendiendo un inmueble, entonces hay que hacer la respectiva escritura pública. Entonces la venta de ese bien inmueble se va a perfeccionar a través de la escritura pública. O, como dice la norma, cuando se está haciendo la venta de esos derechos gerenciales que tiene la persona, Ya te puedo cuidar. se hace a través de escritura pública. Entonces, estas dos son la única forma en que la norma exige que para que se perfeccione la venta, deba hacerse la respectiva escritura pública. En todos los casos diferentes a eso, basta solo el acuerdo de voluntades y fijar el precio de la cosa. Dime, Educardo. Profe, buenas noches. Es que he visto situaciones en las que venden la posesión del predio y, digamos, no hay escritura, no hay nada, sino simplemente, y obviamente por un valor muy bajo, es decir, un predio que valga 50, 70 millones de pesos, yo te lo ofrezco a ti en 20 millones porque te estoy vendiendo solo la posesión para que se perfeccione y esto se hace mediante la pertenencia que puede realizar la persona que compra el predio. ¿Esto sí es válido una compra de un predio así? Lo que se está comprando ahí no es el predio. Lo que se está comprando son los derechos que se tienen sobre ese bien. ¿Por qué? Porque al final toca acudir ante el juez, presentar el proceso de pertenencia para que el juez determine si cumple con los requisitos que da la ley, que establece la ley, y le otorga la propiedad por el paso del tiempo. Entonces, lo que se está transmitiendo ahí, lo que se está vendiendo como tal, no es la cosa. Son esos derechos, la expectativa del reconocimiento de ese derecho. Igual, Gracias, claro que aquí sería diferente a cuando hablamos de los derechos gerenciales. Cuando la persona tiene la calidad de heredero, puede vender sus derechos gerenciales. Y la otra persona, el que le está comprando, que se llama cesionario, el cedente es quien está vendiendo y el que compra se llama cesionario. Entonces el cesionario va a reemplazar al heredero que está cediendo, ¿sí? Y entonces lo que compra le puede ir bien, como pueda que no le vaya tan bien, porque aparezcan otros herederos que el cedente no tenía conocimiento, y como lo que hizo fue una transmisión de los derechos que tenía, el que compró asumió lo que recibía, ¿ok? Le puede ir, eso sería un contrato, por ejemplo, una compra-venta, un contrato aleatorio, porque le puede ir muy bien, como no le puede ir tan bien. Entonces, en ese caso es donde la norma dice, bueno, en la cesión de esos derechos es donde sí se exige una escritura. ¿Y por qué se exige la escritura? Porque es que el trámite se va a hacer ante el juez o ante notario para hacer la respectiva sucesión. Entonces, ¿qué es lo primerito que el juez le va a pedir a las personas que consideran que tienen derecho a recibir parte de la herencia de la persona que falleció? Le va a decir, demuéstreme que usted es el heredero. ¿Y cómo se demuestra? Con el registro civil de nacimiento. Ahí se va a demostrar el parentesco. Pero entonces, como es un tercero, que no es el heredero, la forma de demostrarlo es, mire, el heredero que es fulanito de tal, en la notaría tal, a través de esa escritura pública, me vendió los derechos que tenía. Entonces, por eso el legislador exige para ese tipo de venta que se formalice o se protocolice a través de una escritura pública. Dime, Edgar. Doctor, una preguntita. Ejemplo, cuando uno, esto es casi similar cuando uno, por lo menos por decir algo, ejemplo, es un ejemplo,
Yo tengo, coloco yo un negocio al frente de la Universidad Nacional, por decir algo, en una esquinita. Sí, de perros, por decir algo, vendo hamburguesas, perros, todo ese Y cuento. se llame La Perrada Y- de Edgar. Ajá. Exactamente, que eso existió y fue extinción de dominio por la fiscalía, por el CTI y todo ese cuento. Eso existió, eso era una cadena de mafiosos venía creo que de Cali. Eso existió, eso fue una realidad aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Pero era Ejemplo, bueno, yo monto mi negocio y por decir algo llega uno de mis compañeros y me dice, oiga, pero Edgar, su negocio se ve que se mueve y todo, ¿por qué no me lo vende? O sea, ¿eso sucede lo mismo? O sea, que yo le vendo los derechos, o sea, como el goodwill o Sí, ¿qué? claro. Como la clientela, como algo así, ¿eso entraría en esa figura? Se vendería el establecimiento de comercio. Entonces, el 515 del Código de Comercio te dice todo lo que comprende el concepto del establecimiento de comercio. Entonces, el establecimiento de comercio son todos los muebles, la mesa, tal, todo lo que tiene ahí el establecimiento, el nombre, digamos, esa acreditación o goodwill que tiene el negocio, todo eso se vende. Entonces, eso se hace a través de una venta del establecimiento de comercio. Pero, doctor, teniendo en cuenta de que es en la calle, ¿no? Porque ahí no sería, por eso le digo, al frente de la Universidad Nacional, ahí en la calle, por decir algo. Depende en una porque esquina. frente a la Universidad Nacional, yo vivo aquí cerca, ahí de abajo del puente ahí hay unos locales. No, yo me Los refiero locales son por de la decir alcaldía. algo, en una esquinita ahí afuera Los en la calle. vendedores Sí, exactamente. formales. A eso es lo que yo me Vendedores refiero. formales. Profe, pero ahí no estarían Tú puedes un vender delito hasta porque hueco en la el calle. espacio público no se vende, ¿no? El No, lo que espacio venden público es no, pero puntos. sí puede vender el carro de perro. El punto y la El carro de acreditación del perro lo puede negocio. vender, claro. Y la acreditación del punto, la clientela. Ahí tendría que conseguirme yo seguro un no lo buen compre. cliente, un jean, por lo menos. Exacto, bueno. Sigamos. Gracias, doctor Memo. Doctor, una pregunta frente a lo que estaba diciendo sobre los derechos sesionales en la parte de la herencia. Solamente es cuando, bueno, la persona que hereda le vende a un tercero, solamente es cuando se puede vender, no la puede ceder. Sí, se llama cesión. Puede ser a título gratuito o a título oneroso. Pero la cesión es la venta. Igualito Por ejemplo, un ejemplo. Si hace la cesión y dice, bueno, yo le voy a ceder a Julie Méndez mis derechos gerenciales que tengo en la sucesión de Pepito Pérez. Yo puedo hacer esa escritura pública donde hago esa cesión a título gratuito, donde Julie Méndez no me reconozca ningún valor económico por hacerlo, pero igualito se debe hacer bajo esa formalidad. Ah, ok, doctor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ahora hablemos de la retractación. Esa retractación es el derecho a echarse para atrás después de celebrado el contrato. Miremos el 1858. ¿Quién me ayuda con el 1858? Yo, profe. Si los contratantes estipulan que la venta de otra cosa que las enumeradas en el inciso segundo del artículo precedente no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada. Podrá cualquiera de las partes retratarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida. Ok, ¿qué se entiende de ahí? Que la persona... Hasta que no haya contrato, no se entregue la cosa, no hay el negocio. comprador, pero ¿quién se va a retratar? Se puede retratar el comprador. Ambas partes. Cualquiera ¿El comprador? parte. No se firme nada. Después que no se haya
como tal protocolarizado el hacer el acto solemne, se puede hacer, lo que entiendo yo ahí, profe. Sí, pero en esta norma, aunque habla de que cualquiera de las partes, hay que ponerle lógica. El vendedor, después de que entregó la cosa y ya cumplió con la venta, ya se perfeccionó la venta. Pero el comprador es el que en este caso podría, hasta que no se haga la escritura, el comprador echarse para atrás, retractarse. Ajá. El vendedor, Claro, porque no hay después de que ya formalidad. firmó la escritura y cumplió el contrato, ya bailas. Ahí no hay lugar a la retractación, según esta norma. Porque es que ahora el artículo que sigue es diferente. Tiene otras connotaciones. Miremos el 1859. Si se vende con arras, esto es dado una cosa en prenda. De la celebración o ejecución del contrato se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse. El que ha dado las arras, perdiéndoles, y el que las ha recibido, retribuyéndolas dobladas. ¿Cuándo aplica estas arras de retractación? Recuerdan que cuando hablamos del contrato de promesa, es decir, donde se establece que se va a celebrar un contrato futuro, entonces se dan unas arras, y esas arras es para afianzar el negocio, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, para el comprador demostrarle al vendedor que va a cumplir con el contrato. Entonces, en este caso, es como picar el negocio. en este caso, el vendedor la recibe. Si es el vendedor el que se retracta, el que se echa para atrás, tiene que devolverlas dobladas por una sencilla razón. Porque primero tiene que devolver la suma que recibió y después tiene que dar una suma similar a la que había recibido. Por eso se habla que las tiene que devolver dobladas. Pero si el que se retracta es el comprador, pierde esa suma que había dado. ¿Ok? A eso se refiere la norma con las arras de retractación. Pero estas arras de retractación van a aplicarse en el evento de un contrato donde no se ha perfeccionado completamente, o es decir, un contrato donde hay por ejemplo, la promesa. Cuando se hace la promesa de venta de inmueble, de que se estipula en esa promesa, ¿cuál es la finalidad o el objeto de ese contrato? Celebrar después, posteriormente, el contrato de compraventa que lo hacen a través de la escritura pública, ¿sí? Que es donde se va a perfeccionar ese contrato. Doctor, una pregunta. En cuestión de, bueno, todo esto es para solamente contratos escritos. En cuestión de palabra, ¿no vale? Como vimos en la definición, el contrato de compraventa puede ser verbal. Ahora, cuando hablamos del contrato en clases pasadas de promesa, acuérdense que vimos que uno de los requisitos es que la promesa debía ser por escrito, no podía ser verbal, que era uno de los requerimientos que dice la ley. Miremos el 1860. Profe, 1860. La mano para una pregunta sobre este antes de pasar a otro punto. Dime. Bueno, usted acaba de explicar que en la retractación, digamos, si el comprador es quien se echa para atrás, digamos, en las arras perdería, digamos, el monto. Pero eso también no está condicionado de pronto a los mismos términos de las arras. Lo digo porque personalmente en algún momento me eché para atrás con la compra de un apartamento con X entidad y no me devolvieron el 100%, pero sí el 70%, solo perdí el 30%, porque precisamente en el contrato, cuando hacía referencia a las arras, aparecía allí como un acuerdo de un porcentaje y digamos era la condición, más no perdí totalmente. Pero si a otros les pasó eso por no haber reclamado, entonces allí eso no tendría, digamos, lo interpreto de que es acondicionado también a lo que esté estipulado en dicho contrato celebrado o en el documento que se haya establecido. Si las partes no dicen nada diferente, se aplica lo que dice aquí el código.
Si las partes dicen algo diferente, como el ejemplo que tú colocas, donde hubo un acuerdo de que si se retractaba, entonces aplicaba tal porcentaje por tales y tales circunstancias, ahí aplica lo que hayan acordado las partes. Ok, por ejemplo, en el caso mío, no solamente aparecía a beneficio del vendedor, que si yo me retractaba tenía que pagarles a ellos el 70% del valor del negocio. Entonces yo les apliqué a ellos al contrario. Dije, bueno, así como ustedes me están pidiendo a mí, yo por medio de un requisito legal, les di, bueno, y para él, en el caso mío, entonces pasaría a lo contrario y pues de esa forma lo gané, a pesar de que no estaba establecido en el contrato, solamente con beneficio de ellos, ¿sí me hago entender? Entonces sí sería tener en cuenta de que esta retractación también es acondicionada dependiendo de lo que se establezca en el documento, ¿no? Ok, 1860. Artículo 1860. Oportunidad para retractarse. Si los contratantes no hubiesen fijado plazo dentro del cual puedan retractarse, perdiendo las arras, no habrá lugar a la retractación después de los 2 meses subsiguientes a la convención, ni después de otorgada escritura pública de la venta o de principiada la entrega. Ok, entonces si las partes no establecieron plazo para ejercer la retractación, aplicarían 2 meses. Ahora, vamos a mirar que hay otra retractación que la del Estatuto del Consumidor, la 1480. Miremos el artículo 47. ¿Quién me ayuda con el artículo 47? Yo le ayudo. Artículo 47, retracto. En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de 5 días, se entenderá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor. En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado. El consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor por los mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió. Los costos de transporte y los demás que conlleven la devolución del bien serán cubiertos por el consumidor. El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de 5 días hábiles, contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso de la prestación de servicios. Se exceptúan del derecho de retracto los siguientes casos. 1. En los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor. 2. En los contratos de suministro de bienes o servicios cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el productor no pueda controlar. 3. En los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados. 4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 5. En los contratos de servicios de apuestas y loterías. 6. En los contratos de adquisición de bienes perecederos. 7. En los contratos de adquisición de bienes de uso personal. El proveedor deberá devolverle el dinero al consumidor, todas las sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto alguno. En todo caso, la devolución del dinero al consumidor no podrá exceder de 30 días calendario desde el momento en que ejerció el derecho.
Ok, listo, gracias. Entonces, como se puede ver, la ley 1480 del 2011, conocida también como el Estatuto del Consumidor, permite que las personas al celebrar compraventas, ¿sí?, de ciertos bienes o servicios puedan ejercer el derecho de retracto. Pero aquí, fíjense que el Estatuto del Consumidor establece que el plazo para echarse para atrás son solo 5 días. Y estos 5 días se entienden que son 5 días hábiles, cuando la norma no establece si los días son calendarios, se entienden como días hábiles. Dime, Yair. Profe, tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo tengo saco un crédito de libre inversión con Bancolombia, me lo desembolsaron hoy y yo a los 3 días voy al banco a decir que voy a entregarlo, ¿ellos me pueden cobrar unos intereses sobre esos días o no me cobran nada? De poder cobrar, yo creería que sí. Sí, sí los cobran. La finalidad de la entidad es generar unos intereses, ¿sí? Y si ellos cumplen el contrato de mutuo y hacen el respectivo desembolso y luego pues no va a ser utilizado, pues tienen derecho a cobrar esos intereses, sin que signifique que sea una penalidad por pago anticipado, que es lo que está prohibido por la norma. Es que no necesariamente es una penalidad, pero el banco sí debe cobrar unos gastos como son el valor del cheque, un 4 por 1000, unos Seguros. intereses por día, o sea, cada día después de un desembolso corre un interés. Entonces, en eso sí estaría, o sea, dentro de la ley, cobrarle al cliente, más no una penalidad por pago anticipado. Además, el verdadero negocio de los bancos es cobrar los intereses, ¿no? Exacto. David. Hola, profe. Profe, pregunta técnica. Creo que se está convirtiendo un vicio de los negocios, Arturo Calle, todo lo que sea. Y no quiero sonar como acto jurídico, pero ¿qué tan legal es el retracto? Digamos que cuando sale una maleta dañada y uno va en los días estipulados con carta en mano para el retracto, ellos manifiestan que no les dan el dinero. Eso es otra cosa, es que ahí no hablamos de retracto, ahí hablamos de garantía, es diferente. Porque sí, pero digamos como es el retracto y el retracto dice, no, yo ya no quiero su producto que me parece malo, lo devuelvo y déjame la plata, ahí me estoy retractando. El retracto opera solo dentro de los 5 días. Si por eso, sí. los 5 días, Pero digamos, señor, compré la maleta, salió dañada, estoy en los términos, ¿sí? Y le digo a todo Arturo Calle, hombre, no quiero ya su producto, me sacaron la piedra, necesito que me vuelvan la plata, porque ellos no se la devuelven si el que incumplió fue ellos en la calidad y yo ya no lo quiero, o sea, me tienen que obligar a... Ahí en ese caso tiene que poner la queja en la superintendencia, porque la norma es muy clara que 5 días, dentro de los 5 días. Y si una de las dos, y si en esa parte salió defectos y yo ya no quiero, no me pueden obligar, ¿cierto? Aquí la cuestión, o sea, lo que quiero que quede claro es que el retracto no tiene que estar motivado necesariamente al ejemplo que tú colocas, porque hay un desperfecto en el artículo. No, el retracto es porque ya tú no lo quieres, por la razón que sea, ¿sí? Porque si tú me hablas de que tiene un desperfecto, entonces yo inmediatamente me voy a la garantía. Y entonces ahí la garantía, las reglas son diferentes. Porque es que en la garantía, el vendedor o fabricante tiene la obligación de reparármelo. Y si vuelve y presenta fallas por la misma circunstancia, es cuando yo tengo la posibilidad de decir, bueno, devuélvame el dinero o me lo cambia por otro artículo nuevo. Pero cuando presenta por segunda vez molestias por la misma situación. Entonces, si voy a echarme para atrás, a retractarme, simplemente no lo quiero y ya, y me retracto. No tengo que argumentar por qué.
Pero en vez de las 3 puedo coger, como decía la compañera, si son 3 veces, pero si yo quiero, no quiero esas... las Eso otras 2 nunca va veces. a pasar, nunca va a pasar tan rápido. ¿Por qué? Porque es que los 5 días, y si tú vas y presentas la garantía, ellos no te van a responder inmediatamente la garantía, te van a decir, déjelo, lo mandamos al fabricante y cuando te quieran dar respuesta, ya pasaron los 5 días y ya paila, y ahí no puedes argumentar el retracto. David, lo que pasa también es que el retracto tiene unas condiciones específicas respecto al producto, por ejemplo, que tiene que estar en la caja original, que tiene que tener sus psicopores originales, que tiene... Entonces, si tú das alguna señal de que ya le diste uso, ya no te lo reciben por retracto, sino por garantía. Qué berriondos. Entonces sí es vicio. Pero no es vicio, ponte los Póngase en el zapatos. lugar del empresario también. Exacto, tú lo estás viendo desde la óptica únicamente del De que me están comprador. afectando, claro. Pero el que está vendiendo también tiene un derecho, porque imagínate que el que vendiera el producto que fuera o el servicio, de 100 artículos llegaran 95 a decirle que se retractaban y se lo devolvían. O sea, sería una situación insostenible para el vendedor o para el fabricante, ¿sí me entiende? Por eso la Claro, norma no, trata de entiendo. ser equitativa o de tener un equilibrio contractual. Profe, que uno como empresario también uno gasta, digamos, todo el tema de, por el simple hecho de enviar el producto y demás, uno de por sí ya está perdiendo. Entonces, por eso también digamos que acá hay que ponernos en los zapatos de los dos puntos, ¿no? Tanto el comprador y el vendedor, y por eso, digamos, busca como la equidad en este proceso. Exacto. Listo, bueno, nos vemos mañana. Mañana pasó listo, ¿vale? Feliz noche. Mañana continuamos con la compraventa. Gracias, profe. Gracias. Muy amable, profe. Gracias, profe.